tardes, bienvenidos a nuestro programa Divinas y Emprendedoras. En el día de hoy tenemos como invitada especial a la doctora Paola González, quien nos va a hablar de un emprendedor. Escuchemos a ver qué nos tiene para contar la doctora. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, señora. Todo emprendedor debemos tener unas cualidades y características que debemos tener en cuenta. Primero que todo, debe tener una integridad perceptiva, debe tener la capacidad de integrar ideas, de integrar conocimientos. Debe también tener gerencia de riesgo, tener la capacidad de tener cosas nuevas, de cosas innovadoras. También debe tener un pensamiento creativo, debe ser una persona creativa. También debe ser una persona con practicidad, debe tener la capacidad de trabajar sobre cosas concretas y cosas que tiene ya proyectadas. Debe también tener solución de problemas, la capacidad de enfrentar situaciones y conflictos de empresarios. También debemos tener en cuenta que cualquier empresario también debe tener unas características. Debe ser una persona que resuelva problemas, una persona que tenga confianza en sí mismo y confianza ante los demás, o que también le brinde como esa confianza a los trabajadores, a las personas que trabajan con él. También debe tener la capacidad de aprovechar las faltas, ¿sí? También debe tener un concepto positivo de sí mismo, debe tener liderazgo, debe tener estabilidad emocional y responsabilidad personal. También debe tener unas competencias que generan, o sea, ¿qué competencias generan también sobre un gerente? Debe tener la habilidad de dirección, debe tener gestión de talento humano, recursos financieros, físicos y técnicos. También debe tener servicio al cliente, la capacidad para anticiparse a las necesidades del cliente, debe tomar decisiones, debe ser una persona que tome muy buenas decisiones ante cualquier circunstancia. Debe también tener trabajo en equipo, liderazgo, la capacidad de negocio, orientación al logro. Bueno, muchas gracias, doctora. Continuamos en el día de hoy con nuestras invitadas, con nuestras emprendedoras, siempre bienvenidas a nuestro programa. Quiero que le den un aplauso a la doctora Viviana, que está con nosotros, viene desde el municipio de Chinacota y está feliz de acompañarnos. Gracias por estar con nosotros, doctora Viviana. ¿Qué nos va a contar sobre el emprendedor? Muchas gracias a ti, estoy muy contenta de estar en tu programa. Bueno, según el Diccionario Real de la Academia, emprender significa determinarse a tratar de hacer cosa ardua y difícil, como una acción militar o como una conquista. La raíz del verbo aprender La raíz del verbo viene del latín aprendere, por el que resuelve ejecutar algún negocio y empresa, de consecuencia que la considera y dispone para lograr su intento. El Ministerio de Desarrollo Económico 2000 presentó la política para el fomento del espíritu empresarial, donde se afirma que es la primera vez que este tema se convierte en política de Estado. Con la convocación de la nueva ley de micro, pequeña y mediana empresa, este apoyo sirvió de soporte a las iniciativas individuales de colombianos que corresponden a una caracterización que realizó nuestro Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, más conocido como Gabo. Según Gabo, los colombianos poseemos dos dones que nos han ayudado a sortear un destino funesto. El primero es el don de la creatividad, que es una expresión superior de la inteligencia humana, que es algo que nos caracteriza a los colombianos, porque estamos tratando de innovar todo el tiempo, de crear ideas, de superarnos y de salir adelante. La segunda es la arrasadora determinación del ascenso personal, es decir, el interés que tenemos todos los colombianos de superarnos y perseverar hacia nuevas cosas, para suplir nuestras necesidades, para así rellenar vacíos de nuestra condición cultural y social. El autor Fernando Pereira nos da un ejemplo de todos los colombianos que residen en el exterior. ¿Cuántos de nosotros no tenemos amigos que se van a otros países a probar fortuna? No les importa llegar a lavar platos, a barrer, a trabajar en casas de servicio. ¿Por qué? Porque, digamos, ganan en euros y acá pues se les multiplica el dinero. ¿Y con qué característica van? Solo con el temor, porque no saben, no tienen ni conocidos, ni saben cómo les va a ir. Según Keynes, algunos autores, escritores que hablan de las características del emprendedor, una de ellas es la innovación, la administración o coordinación y la toma de riesgo. Colombia
Cuentan con una notable creatividad individual unida a una sobresaliente disciplina social que brinda ventajas como la creatividad individual y una gran movilidad social, lo que permite la coexistencia de una gran movilidad social. Levensen habla sobre la diversidad personal del entorno y la movilidad social ofrecida por una estructura interesante que influye en las características del empresario y sus capacidades están influidas por un alto grado de individuales que afecte a la conciencia social. Es muy corto, pero vamos a invitar a la doctora Ludy Caterine Sánchez para que nos acompañe. Buenas tardes. Bueno, doctora, voy a hablar acerca de los mitos de los emprendedores. Son muchos mitos los que existen acerca de ellos. Uno de ellos es que ellos son hacedores, que no son pensadores. Y en los últimos años se muestra que se ha implementado el plan de negocios, el cual requiere de gran capacidad de pensar y no tanto de hacer. Sin embargo, pues deben hacer para poder crear el negocio. Como segunda parte, los emprendedores no se hacen, ellos nacen. Se muestra que hoy día se reconoce el emprendimiento como una disciplina, el cual necesita método y procedimiento para ser realizado. Los emprendedores son siempre inventores. El emprendimiento es el que tiene la capacidad de realizar un invento. Entonces, los emprendedores, tanto como lo piensan, también tienen que realizarlo. Dice que son desadaptados y académicos sociales. Ahora son considerados héroes en el ámbito social, económico y académico. Entonces no son ningunos desadaptados, al contrario se consideran como héroes. Tienen que encajar en un perfil de emprendedores y ante todo se supone que necesitan dinero, pero se sabe que este es un medio, no un fin para realizar las cosas. Entonces muchos de los que no tienen dinero pueden ser emprendedores y pueden tener negocios prósperos, porque también incluye mucho el pensamiento, la inteligencia con la que se desarrolla. Todos necesitan suerte, eso es lo que se dice. Sin embargo, lo que se necesita es preparación, determinación, deseo e innovación. Solo los que tienen experiencia pueden ser emprendedores, pero el tiempo ha demostrado cómo en el ámbito de la información y de la tecnología han triunfado muchos que no tienen ningún tipo de experiencia, al contrario son jóvenes sin experiencia. Ahora vamos a explicar rápidamente qué son los modelos de entradas y salidas. Para las entradas vemos el proceso emprendedor, en donde se identifica la oportunidad, se evalúan los recursos y se implementa. ¿Qué necesitamos para la entrada? Necesitamos la oportunidad de aprovechar los recursos que nos brinda el medio ambiente, los individuos emprendedores y también los recursos. Ahora pasamos a la parte de la salida, es la intensidad del emprendimiento. ¿Qué implica? Número de eventos y grado de espíritu emprendedor. También necesitamos innovación, toma de riesgos y que seamos personas proactivas. ¿Qué vamos a conseguir como resultado? La creación de empresas productivas, de productos y servicios, de ganancias económicas y además más empleos y ganancias. Continuando con nuestro programa, yo les voy a dejar claro por orden de importancia cuáles son las responsabilidades que hacen un gerente eficiente. Sería la capacitación de la orientación, la provisión de comunicaciones escritas y documentación. El orden de importancia siempre tiene mucho que ver acá, porque debemos proporcionarles retroalimentaciones, debemos tener actividades de autodesarrollo, debemos tener una activación motivadora para crearle una atmósfera siempre eficiente a ellos. La inteligencia emocional es una interacción del individuo consigo mismo y con el mundo, teniendo en cuenta los sentimientos, la capacidad de controlar nuestros impulsos, de permanecer tranquilos cuando nos vemos afrontados en problemas. Según Goleman nos habla de las dimensiones de la inteligencia emocional, que son el autoconocimiento, el autocontrol, la automotivación, la empatía y las habilidades sociales. Buenas tardes, entonces vamos a continuar con lo que es la inteligencia múltiple. Los seres humanos estamos dotados de diferentes tipos de inteligencia, unos de pronto más desarrollados que otros, pero de diferentes formas. Algunas personas nos podemos desarrollar más de pronto en la inteligencia académica, hay otras personas que se pueden desarrollar en la inteligencia deportiva. Son dos tipos de inteligencia muy diferentes, pero las dos personas son inteligentes. Los tipos de inteligencia son
La inteligencia lógica matemática, la inteligencia lingüística, la inteligencia espacial, la inteligencia musical, la inteligencia corporal, la inteligencia intrapersonal, la inteligencia interpersonal y la inteligencia ecológica. Relacionando las habilidades que deben tener los gerentes con las inteligencias múltiples, encontramos cómo ellos deben tener inteligencia lógico-matemática que le va a mejorar los recursos financieros, humanos y técnicos. La inteligencia lingüística porque ellos deben interactuar con la sociedad y deben ser convincentes. Inteligencia espacial porque ellos tienen que desplazarse de un lugar a otro. Inteligencia musical tenemos como ejemplo a Shakira porque ella tiene este tipo de inteligencia, pero además ella administra su propio negocio. La inteligencia corporal trata de la apariencia y de la salud de los gerentes. La intrapersonal, que tiene que ver con su dominio propio y personal. La interpersonal es la facilidad de interactuar con los demás y la ecológica trata de actividades éticas y del desarrollo sostenible. Los elementos del autoconocimiento. Lo más importante, según mi punto de vista, primero es saber cuáles son mis fortalezas, saber en qué soy bueno, en qué soy malo, y porque si yo no sé lo que me gusta, no sé para dónde voy. Segundo, saber cuáles son mis valores. Creo que esta clave hay que tenerla muy clara. Las organizaciones como las personas deben tener los valores para ser eficientes en sí mismas. Por ejemplo, que no tienen que ser los mismos valores, pero deben parecerse entre sí. Tercero, tengo que saber cuál es mi lugar. Debo saber cuál es mi papel, cuál es mi rol para entonces saber qué hacer y cuáles son mis fortalezas, cómo me desempeño y cuáles son mis valores. Muchas gracias por haber estado en nuestro programa Divinas y Emprendedoras. Hasta la próxima.